Las células procariotas tienen una estructura particular denominada pared celular. La pared celular bacteriana es una estructura compleja y semirrígida responsable de la configuración de la célula. La pared celular rodea a la frágil membrana plasmática subyacente y protege a esta membrana y el interior de la célula de los cambios adversos del medio externo. La función principal consiste en evitar la ruptura de la célula cuando la presión hidrostática intracelular es mayor que la extracelular. También contribuye al mantenimiento de la forma de la bacteria y sirve como sitio de anclaje para los flagelos. Composición y características. Está compuesta por una red macromolecular denominada péptido-glucano, que puede ser una estructura solitaria o estar combinada con otras sustancias. El péptido-glucano a su vez está compuesto por un disacárido repetitivo unido por polipéptidos que forman un losaje que lo rodea y protege a la totalidad de la célula. Técnica de la tinción de Gram. Es un mecanismo que se basa en diferencias de la estructura de la pared celular de las bacterias y en la forma en que reacciona frente a diversos reactivos. El principal componente colorante que se emplea en esta técnica es violeta de genciana o cloruro de metilrosanilina. Tiñe de color violeta tanto las células Gram positivas como a las Gram negativas, porque ingresa al citoplasma de ambas células. La aplicación de yodo, que es el mordiente, determina la formación de cristales con el colorante que no pueden atravesar la pared celular debido a su gran tamaño. La aplicación de alcohol deshidrata el péptido glucano de las células Gram positivas y las torna aún más impermeables a los cristales de violeta de genciana yodo. En el caso de las células Gram negativas, el efecto es diferente, dado que el alcohol disuelve la membrana externa de las células e incluso crea en la delgada capa de péptido glucano pequeños orificios a través de los cuales se difunden los cristales de colorante yodo. Como las bacterias Gram negativas se tornan incoloras después del lavado con alcohol, el agregado de sanfranina, la tinción de contraste, determina que las células adquieran un color rosado. La sanfranina crea un contraste con el colorante principal, el violeta de genciana. Si bien la sanfranina es absorbida tanto por las células Gram positivas como por las Gram negativas, el color rosado de este colorante es enmascarado por el colorante violeta más intenso que absorbieron antes las células Gram positivas. Estructuras internas en relación con la pared celular. Membrana plasmática. Es una estructura delgada interna respecto a la pared celular que rodea el citoplasma de la célula. La membrana plasmática de las células procariotas está compuesta principalmente por fosfolípidos que representan los compuestos químicos predominantes y proteínas. La membrana plasmática de las células eucariotas también contiene hidratos de carbono y esteroles, como el colesterol. Debido a la ausencia de esteroles, la membrana plasmática procariota es más flexible. La función más importante consiste en actuar como una membrana selectiva, una barrera, para el ingreso y el egreso de distintas sustancias. La membrana plasmática posee permeabilidad selectiva, permitiendo el paso de ciertas moléculas y de ciertos iones, e impide el paso de otros. La permeabilidad depende de varios factores. Las moléculas grandes, como las proteínas, no pueden atravesar debido a que su tamaño es mayor que los poros de las proteínas integrales que funcionan como canales. Las moléculas de menor tamaño, como el agua, el oxígeno y el dióxido de carbono, y algunos azúcares simples, en general atraviesan con facilidad. En cuanto a los iones, la atraviesan lentamente. La membrana plasmática también es importante para la degradación de nutrientes y la generación de energía. Contienen enzimas capaces de catalizar las reacciones químicas responsables de la degradación de nutrientes y la producción de ATP. En algunas bacterias se observa la presencia de pigmentos y enzimas relacionadas con la fotosíntesis en invaginaciones en la membrana plasmática que se introducen en el citoplasma. Estas estructuras membranosas se denominan cromatóforos o tilacoides. El citoplasma se refiere a la sustancia celular limitada por la membrana plasmática. Está compuesto por alrededor de un 80% de agua y contiene sobre todo proteínas, enzimas, hidratos de carbono, lípidos, iones inorgánicos y numerosos compuestos de bajo peso molecular.
Los iones inorgánicos se encuentran presentes en concentraciones mucho más elevadas en el citoplasma que en la mayoría de otros medios. El citoplasma es espeso, acuoso, semitransparente y elástico. Las estructuras principales del citoplasma de las células procariontes comprenden una zona nuclear o procarión que contiene ADN, ribosomas y depósitos de reserva llamadas inclusiones. Es muy probable que los filamentos proteicos presentes en el citoplasma de las células eucariontes, como el citoesqueleto y el flujo citoplasmático. El procarión. El procarión o nucleoide es de una célula bacteriana, por lo general contiene una única hebra continua y a menudo de disposición circular de ADN bicatenario que se conoce con el nombre de cromosoma bacteriano. Esta estructura es responsable de la información genética necesaria para todas las estructuras y las funciones de la célula. Los cromosomas bacterianos no tienen envoltura nuclear y no poseen histonas. El procarión puede ser esférico, elongado o discoide. En las bacterias de desarrollo activo, el ADN representa hasta un 20% del volumen celular. Dado que estas células presintetizan material nuclear para las células futuras, el cromosoma está unido a la membrana plasmática. Se piensa que las proteínas de la membrana plasmática serían responsables de la replicación del ADN y de la distribución de los nuevos cromosomas a las células hijas durante la división celular. Además del cromosoma, las bacterias a menudo contienen pequeñas moléculas de ADN monocatenario, por lo general circular, llamados plásmidos. Estas moléculas son elementos genéticos extracromosómicos, es decir, que no están conectados con el cromosoma bacteriano principal y se replican independientemente del ADN cromosómico. Suelen tener entre 5 y 100 genes que en condiciones normales en general no son indispensables para la supervivencia de la bacteria. La adquisición o la pérdida de plásmidos no siempre se asocia con daño celular. Los plásmidos pueden aportar información genética relacionada con actividades como la resistencia a los antibióticos, la tolerancia a los metales tóxicos, la producción de toxinas y la síntesis de enzimas. Los plásmidos pueden pasar de una bacteria a otra. Ribosomas. Actúan como sitios de síntesis de las células procariotas. Contienen decenas de millares de estas estructuras pequeñas, lo que le confiere un aspecto granular. Los ribosomas están constituidos por dos subunidades, cada una de ellas compuestas por proteínas y ARN ribosómico. Los ribosomas de las células procariotas difieren de los de las células eucariotas por la cantidad de proteínas y moléculas de ARN que contienen. Además, son algo más pequeños y menos densos que los ribosomas. Inclusiones. En el interior del citoplasma de las células procariotas existen diversos tipos de depósitos de reserva denominadas inclusiones. Las células pueden acumular ciertos nutrientes en condiciones favorables para luego utilizarlos en condiciones adversas. Gránulos metacromáticos. Los gránulos metacromáticos son inclusiones de gran tamaño que se llaman así porque a veces se tiñen de rojo con ciertos colorantes azules como el azul de metileno. Gránulos polisacáridos. Las inclusiones conocidas con el nombre de gránulos polisacáridos consisten en glucógeno y almidón y su presencia se puede demostrar mediante el tratamiento de las células con yodo. Inclusiones lipídicas. Las inclusiones lipídicas se observan en varias especies de Mycobacterium, Bacillum, Zorobacter, Spirillum y otros géneros. Un lípido de reserva que se ve con frecuencia y es específico de las bacterias es el polímero ácido polibeta-hidroxibutírico. Las inclusiones se detectan mediante la tinción de las células con colorantes liposolubles, como los colorantes Sudan. Gránulos de azufre. Ciertas bacterias, como las bacterias sulfurosas pertenecientes al género Thiobacillum, obtienen energía mediante la oxidación del azufre y de compuestos que contienen azufre. Estas bacterias pueden acumular gránulos de azufre que utilizan como reserva de energía. Carboxisomas. Son inclusiones que contienen la enzima ribulosa 1,5-difosfato carboxilasa. Las bacterias fotosintéticas utilizan dióxido de carbono como única fuente de carbono y necesitan esta enzima para la fijación del dióxido de carbono.
Entre las bacterias que contienen carboxisomas se encuentran las bacterias nitrificantes, las cianobacterias y las Thiobacillum. Vacuolas gaseosas. Son espacios vacíos presentes en numerosos procariontes acuáticos, incluidas las cianobacterias. Cada vacuola está compuesta por hileras de vesículas gaseosas individuales que consisten en estructuras cilíndricas huecas recubiertas por proteínas. Le confieren flotabilidad y permiten que las células permanezcan en el nivel de profundidad acuosa apropiado para recibir una cantidad suficiente de oxígeno, luz y nutrientes. Magnetosomas. Son inclusiones de óxido de hierro producidas por varias bacterias gram negativas como Magnestospirillum, que actúan como imanes. Las bacterias pueden utilizar los magnetosomas para desplazarse hacia abajo hasta encontrar un sitio de fijación apropiado. Endosporas. Ante la carencia de nutrientes esenciales, ciertas bacterias gram positivas, como la de los géneros Clostridium y Bacillus, forman células en reposo, especializadas llamadas endosporas. Las endosporas son elementos específicos de las bacterias que consisten en células deshidratadas con una supervivencia muy prolongada, que poseen paredes gruesas y varias capas adicionales. Estas estructuras se tornan en la parte interna de la membrana plasmática bacteriana. Cuando se las libera en el ambiente, las endosporas pueden sobrevivir al calor extremo, a la falta de agua y a la exposición a numerosos compuestos químicos y a radiaciones. El proceso de formación de endosporas en el interior de la célula vegetativa progenitora tarda varias horas y se conoce con el nombre de esporulación o esporogénesis. Las células vegetativas de las bacterias formadoras de endosporas comienzan el proceso de esporulación en el momento en el que un nutriente esencial, como el carbono o el nitrógeno, se torna escaso e inaccesible. Las endosporas pueden permanecer en estado de latencia durante miles de años. Una endospora recupera el estado vegetativo mediante un proceso llamado germinación, que es desencadenada por una lesión física o química de la cubierta de las endosporas. En esta situación, las enzimas de las endosporas degradan las capas adicionales que rodean a la endospora, permitiendo el acceso de agua y la reanudación de los procesos metabólicos. Dado que cada célula vegetativa forma una sola endospora, que después de la germinación sigue siendo una sola célula, la esporulación bacteriana no es un mecanismo de reproducción. Este proceso no aumenta el número de las células. Efecto del oxígeno sobre el crecimiento de bacterias. Los microbios que utilizan oxígeno molecular, aerobios, producen más energía a partir de los nutrientes que los que no utilizan oxígeno, los anaerobios. Los organismos que requieren oxígeno para vivir se denominan aerobios estrictos. Están en desventaja porque el oxígeno es poco soluble en el agua de su ambiente. Utilizan la enzima catalasa y la SOD, y esto permite que la neutralicen las formas tóxicas del oxígeno. Los anaerobios estrictos son microorganismos que no pueden utilizar el oxígeno molecular en las reacciones que producen energía. De hecho, la mayoría de ellos son perjudicados por su ausencia. Estas bacterias utilizan átomos de oxígeno presentes en los materiales celulares. Los átomos suelen obtenerse del agua. Muchas de las bacterias aerobias han desarrollado o conservado la capacidad de continuar creciendo en ausencia de oxígeno. Se denominan anaerobios facultativos. Pueden utilizar oxígeno cuando está presente, pero pueden continuar creciendo mediante la fermentación o la respiración anaeróbica cuando no hay oxígeno disponible. Sin embargo, su eficiencia en la producción de energía disminuye en ausencia de oxígeno. Si se analiza el crecimiento bacteriano en un medio de cultivo sólido de los anaerobios facultativos, su crecimiento es mejor, donde hay mayor cantidad de oxígeno, pero se produce en todo el tubo. Esto sucede porque la presencia de la enzima catalasa y la SOD los favorece. Los anaerobios estrictos no suelen producir SOD ni catalasa y acumularían radicales libres superóxido en su citoplasma.
Los anaerobios estrictos son extremadamente sensibles al oxígeno. Si se analiza el crecimiento bacteriano en un medio de cultivo sólido de los anaerobios estrictos, solo sucederá donde no hay oxígeno presente en el medio. Esto pasa porque no poseen enzimas, catalasa y soda. Algunas bacterias son microaerófilas, son microorganismos aerobios que requieren oxígeno. Sin embargo, crecen solo en concentraciones de oxígeno menores que las presentes en el aire. Medio de cultivo. Consiste en un material nutritivo preparado para el crecimiento de microorganismos en un laboratorio. Primero debe tener los nutrientes adecuados para el microorganismo específico que se desea desarrollar. También debe contener humedad suficiente, un pH ajustado de manera apropiada y una concentración conveniente de oxígeno o tal vez ausente por completo. El medio que se va a sembrar debe ser estéril, es decir, en un principio no debe contener microorganismos viables, de modo que el cultivo contenga solo los microbios y su descendencia, que se agreguen al medio. Por último, el medio de cultivo sembrado debe incubarse a la temperatura correcta.